Muy buenos días, mis hermanos, amigos si los hay, que el Señor les bendiga. Espero que estén bien por aquí. Qué bueno que están bien. También estamos nosotros bien por la gracia del Señor. Siempre es un gozo estar con ustedes y qué bonita se escuchaba la congregación cantando ese último himno de Cristo ha resucitado. De verdad que se escuchó muy bonito. Y esa es nuestra bendita esperanza de que Él ha resucitado. Yo les invito a buscar en la palabra, en Hechos. Ustedes están en Hechos y nosotros vamos a seguir en Hechos. Hechos capítulo 27. Vamos a leer allí unos cuantos versículos. Y comenzaremos a leer en el versículo número 20. Cuando toda esperanza se ha perdido. Hechos capítulo 27, versículo 20. Dice la palabra de la siguiente manera: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Vamos a orar una vez más, dando gracias al Señor por su palabra y pidiendo su dirección y entendimiento. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Honramos y glorificamos tu nombre. Gracias porque hemos podido abrir tu palabra y esperamos que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Dependemos totalmente de ti, oh Señor, para la exposición de tu palabra y también para el entendimiento de la misma. Así que dirígenos y úsanos para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo pedimos esto y te damos las gracias. Amén. Una de las vidas que me ha impactado más después de conocer sobre lo que fue su trabajo y su entrega al Señor ha sido la del misionero David Brainerd. Este hombre fue ordenado en Newark, Nueva Jersey, en el 12 de junio del año 1744. Y 10 días más tarde comenzó a trabajar en lo que debía ser su trabajo permanente o su lugar permanente en el río Delaware, cerca de Easton, Pensilvania. En octubre, este hombre visitó a los indios en un lugar llamado Susquehanna, donde estaría el escenario de los grandes logros de este gran hombre de Dios. Su vida entre los indios la soportó con admirable y fortaleza entrega, consumiendo su salud y finalmente teniendo que dejar la obra el 20 de marzo del 1747 por agotamiento y así muriendo unos meses más tarde. Él intercedía ferviente y consistentemente por las almas perdidas de los indios americanos. Frecuentemente él oraba con tal ardor que cuando se levantaba de sus rodillas, él estaba cubierto de sudor y apenas podía andar derecho. Como la viuda persistente de Lucas 18, sus oraciones fueron contestadas. Campamentos enteros de indios
fueron convertidos por el poder de Dios al proclamar un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de gracia. Después de su muerte, el misionero y pastor Jonathan Edwards, que también era su suegro porque Bryner estaba comprometida con una de sus hijas, dijo lo siguiente de David Bryner: su vida muestra el camino que debe seguirse para tener buen éxito en los trabajos ministeriales. Él lo buscaba como el soldado resuelto busca la victoria, o como un hombre que toma parte en una carrera aspirando al premio principal. Animado, decía él, por el amor a Cristo y animado por el amor a las almas, con qué fervor trabajaba siempre, no solo en sus palabras, sino también en sus doctrinas, pública y privadamente. También sus oraciones de día y de noche, luchando con Dios en secreto, con inexplicable afán y con indecibles gemidos y agonías. Y el propósito de él era ver formado a Cristo en los corazones del pueblo de aquellos indios americanos. Y decía él, seguía diciendo Edward, cómo él iba adelante en la fuerza del Señor Dios, buscando y descansando en la influencia especial del Espíritu Santo, para que le auxiliase y también para que le hiciera prosperar. Y terminaba él la cita: ¿y cuál fue el fruto feliz? Después de una larga espera y de muchas apariencias oscuras y desalentadoras, como un verdadero hijo de Jacob, persevera luchando por todas las tinieblas de la noche hasta ver aparecer la luz del día. Bryner definitivamente había sido impactado por muchos hombres de Dios, pero en especial había sido impactado por el apóstol Pablo, el cual nuestro Dios usó cuando en un viaje que le llevaría a Roma como un preso, fue de bendición a un grupo de personas que habían perdido toda la esperanza de salvarse. Y amados hermanos, Dios puede usarnos como un canal de bendición cuando toda esperanza se ha perdido. Dios puede usarnos como un ente de bendición cuando toda esperanza se ha perdido. Y mi propósito no es entrar en detalles de este viaje. De hecho, solo vamos a considerar los versículos que hemos leído. Pero sí, lo que queremos hacer en esta mañana es ver cómo Dios puede usarnos cuando toda esperanza se ha perdido. A la luz de estos versículos y siendo inspirado en la vida del apóstol Pablo, vamos a ver cómo Dios puede usarnos cuando toda esperanza se ha perdido. Porque ¿sabe qué? Dios usó al apóstol Pablo en este viaje y también te puede usar a ti, mi amado hermano. Así que en primer lugar, Dios puede usarnos intercediendo por las personas y animándolas. Versículo 21, nosotros podemos ver claramente cómo dice el texto: ya hacía mucho que no comíamos. Puesto en pie Pablo en medio de ellos dijo: había sido por cierto conveniente, oh varones, que ustedes me escucharan y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y dice el verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. El apóstol Pablo deseaba estar en Roma para anunciar el evangelio del Señor, pero él nos dice en otra parte de la palabra que había sido estorbado por asuntos que no se relatan. Dios providencialmente concedió al apóstol este deseo, pero quizá no de la manera que Pablo hubiera deseado llegar a Roma, sino como un preso junto a otros compañeros, entre los cuales se encontraban Aristarco y Lucas, quien es que está contando la historia. Y yo no sé si usted ha escuchado, lo más probable que sí, que haya escuchado la siguiente expresión: te lo dije.
Es algo más o menos así que el apóstol Pablo les está diciendo a las personas que llevaban la dirección de esta embarcación. No se llevaron de la advertencia que el apóstol Pablo le había hecho. Ellos debían de viajar por la zona del mar Egeo y también el Mediterráneo, ya acercándose el invierno. Es como navegar por el mar Caribe en plena temporada ciclónica. Y siendo un viajero consumado, Pablo advierte que viajar en ese tiempo y en esas condiciones era muy, pero muy peligroso. Lea conmigo la advertencia del apóstol Pablo en el versículo 10 de este mismo capítulo. Pablo le dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo está diciendo: miren, aquí va a haber problemas. Si seguimos por ahí va a haber problemas. No solamente se va a perder la nave y todo lo que hay en la nave, naturalmente, sino también que aquí vamos a morir todos o la gran mayoría. Y ciertamente el apóstol Pablo les deja ver bien claro que no llevarse de su consejo le iba a traer grandes problemas y dificultades. Pero más que eso, lo cierto es que Pablo no solamente se queda en el se los dije. Él no solamente se queda, le dije bien claro, que si no se llevaban de mí, iban a perecer. Sino que en medio de esas esperanzas perdidas, él lleva un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento. Tengan ánimo. Nadie en esta nave se va a perder. Solo se va a perder lo material. Definitivamente que a nuestro alrededor hay muchas personas que han perdido todas sus esperanzas. O quizá hay personas que nunca han tenido una esperanza en su gran mayoría. Pero hay cristianos que han perdido también todas sus esperanzas. Por desgracia, estamos viviendo una época en la que es bien fácil perder la esperanza. Es bien fácil desanimarnos en este tiempo. La crisis económica, la crisis de valores nos está golpeando sin misericordia. Y a veces, por muy fuerte que nos sintamos, la desesperanza se adueña de nosotros. También, amados hermanos, la enfermedad nos ataca y le pedimos a Dios salud, y su aparente silencio muchas veces nos sumerge en una terrible desesperanza. Pero en ese momento, cuando todas las personas, cuando muchas personas han perdido sus esperanzas por perder su trabajo, por problemas en su familia, porque hicieron un mal negocio, Dios puede usarte, mi amado hermano, como un ente de bendición, llevándole palabras de aliento, intercediendo por ellas, algo que nosotros vemos que el apóstol Pablo hizo bien claro. Si nosotros leemos el versículo 24, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo estuvo pidiendo por la vida. ¿Sabe de qué? De todas las personas en el barco. Dice el verso 24: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esa expresión indica que el apóstol Pablo estaba intercediendo por esas personas. Mientras viajaban en medio del turbión, su mente y su corazón estaban en oración a Dios. Con la seguridad de la respuesta a la oración, ya el apóstol Pablo tiene las palabras seguras y concretas
para aquellos tripulantes que estaban sin esperanza tengan buen ánimo. Hermano, como misioneros que nosotros somos, como hombres y mujeres que hemos creído en el Señor y que tenemos una bendita esperanza, como hemos visto en esta mañana, nosotros debemos alertar a las personas de las terribles consecuencias que hay en esta tierra si no se toman las medidas necesarias, pero también de las terribles consecuencias que pueden haber en el más allá. ¿Usted cree que es peligroso andar sin Cristo en esta tierra? ¿Usted cree que es peligroso andar sin Cristo en esta tierra? Dígales a aquellas personas que están sin Cristo que se conviertan al Dios vivo y verdadero. Ese es nuestro mensaje. Ese Dios le puede salvar, puede perdonar todos sus pecados. Tú y yo, amados hermanos, tenemos el mensaje más glorioso y hermoso que existe. Qué mal sería que nos quedáramos con él. Como diría alguien, qué mal sería que engavetemos ese mensaje y que no le digamos al mundo que Dios existe y que Dios quiere salvarle. Pero también lo difícil que es vivir sin Cristo en esta tierra. Animemos, mis hermanos, e intercedamos por tantas personas que necesitan escuchar lo que hemos dicho en esta mañana. Cristo es la esperanza. Por tanto, mi amado hermano, en segundo lugar, hablemos según lo que Dios ha dicho. Dice el verso 24, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Dios también nos puede usar como canales de bendición cuando toda esperanza se ha perdido, hablándoles conforme a la palabra de Dios. Y usted sabe que en los momentos más difíciles, muchas veces aparecen las personas que se dejan usar por el diablo. Comienzan a criticar a la persona o a las personas que están caídas y sin esperanza. Comienzan a buscar el por qué están pasando por esa situación. ¿Será que habrá pecado fulano de tal? ¿Que le vino un problema de salud? ¿Que le vino un negocio mal? En vez de llevarle la palabra de Dios, ¿sabe qué? Le llevamos nuestras propias palabras. En vez de llevarle la palabra de Dios, le llevan frases motivacionales que si no están de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor no se agrada de ellas. Pablo les dijo que había estado con él el ángel del Señor, de quien él era y a quien servía. Y el ángel le dijo, todos se van a salvar, todos se van a salvar. Y ciertamente lo que el ángel le había dicho al apóstol Pablo era lo que Dios había dicho. Porque el ángel era un mensajero de Dios. Y en todos esos días, cuando no aparecían ni sol ni estrellas, un momento de tinieblas, no solo visible, sino también internamente, la mejor noticia que ellos podían escuchar, Pablo la tenía. La mejor noticia y el mejor mensaje que tú, mi amado hermano, le puedes dar a tu hermano es la palabra de Dios. Ahí está en la palabra de Dios. Este ángel le dijo al apóstol Pablo, mira, no temas, todos se van a salvar. Y por si acaso, el ángel le recuerda, mira, tú tienes que comparecer ante César. Tú tienes que comparecer ante César. En otras palabras, el ángel está animando a Pablo para que Pablo pudiera animar a otros. Y qué bueno que el apóstol Pablo habló lo que el ángel le había dicho. Él no se inventó nada, sino que dijo lo que Dios le dijo a través de este ángel. Mi amado hermano, las personas no necesitan escuchar nuestras palabras, necesitan escuchar la palabra de Dios.
Y el mismo Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos reta a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en el creyente, éste va a poder dar palabras de ánimo y de aliento. Va a poder dar palabras de consuelo al atribulado, palabras de salvación al perdido. Pocos días después de la muerte de su padre, C.S. Lewis, que tenía 30 años de edad, recibió una carta de una mujer que le había cuidado a su madre durante su enfermedad hacía más de 2 décadas. Y la mujer ofreció sus condolencias por la pérdida y se preguntaba si él se acordaba de ella. Luis, cuando recibió la carta, dijo: mi querida enfermera Davidson, contestó él, recordarla, claro que sí. Y Luis recordó lo mucho que su presencia en esa casa de él había significado, no solo para él mismo, sino también para su hermano, pero también para su padre en aquellos momentos difíciles. Y él les dio las gracias por el pésame que la mujer le había dado y agregó: es verdaderamente reconfortante evocar esos días del pasado. El tiempo que usted estuvo con mi madre le parecía muy largo a un niño y usted se convirtió en parte de ese hogar. Muchas veces nosotros no sabemos lo tanto que podemos ayudar a otras personas cuando han perdido todas sus esperanzas. Ayudemos, mis hermanos, con la palabra de Dios. Nosotros tenemos el santo libro, nosotros tenemos el bendito libro, el libro más leído, pero a la vez el libro más perseguido. Pero lo tenemos en nuestras manos y debemos estudiarlo para entonces poder predicárselo a otros. Por último, mis amados hermanos, no te olvides, cuando toda esperanza se ha perdido, confía en las promesas de Dios. Dice el verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo, dice Pablo, confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y en un momento como el que estaban pasando estos marineros, estos presos y demás personas que se encontraban en aquella barca, se necesitaba de alguien que dé ánimo, se necesitaba de alguien que intercediera, se necesitaba de alguien que hablara la palabra de Dios, pero también de alguien que confíe en Dios. Y que esa confianza pudiera ser transmitida a otros. Muchas personas pueden interceder, muchas personas pueden hablar, pero cuán difícil a veces es confiar en lo que Dios ha dicho. Cuán difícil, mis hermanos, es en esta sociedad que estamos viviendo confiar en las promesas de Dios. Las tantas cosas que están pasando, tanta violencia, tanta criminalidad, tanta inseguridad. Qué noticia la semana pasada, qué terrible escuchar de eso y de otras más cosas. Y a veces nos preguntamos, Señor, pero ¿dónde estás? Pero qué confianza la de este hombre, la del apóstol Pablo. No solamente una confianza que él tuvo, sino que se la pudo transmitir a otros. Eso solamente ocurre en aquellas personas que están conectados con la palabra. Pablo le creyó a Dios, no porque no había nada más en qué creer. He escuchado a personas decir,
Ya no hay más nada en qué creer. Por eso yo creo en Dios. Y si hubiera algo más en qué creer aparte de Dios, ¿usted seguiría creyendo en Dios? ¿O creería eso aparte de Dios? Bueno, aunque hayan todas las cosas que creer, la confianza del creyente debe estar en Dios. Él no podía creer en los marineros, no podía creer en el barco, no podía creer en las velas, no podía creer en el viento, no podía creer en el centurión, no podía creer en los que llevaban la dirección del barco porque ya se habían equivocado. No podía creer en el ingenio humano, solamente podía creer en Dios. Y esta no era una fe en que podían ser librados de este mal clima y que Dios podía traerle un buen clima y así ellos iban a poder llegar hasta su lugar. Él creyó en Dios en medio de una tormenta, cuando las circunstancias estaban en su peor momento. No importa cuán grande pudiera ser el viento, él confiaba en que todos se iban a salvar, porque Dios se lo había dicho, mi amado hermano. Y el apóstol Pablo diría, junto con Jacob, aunque él me matare, en él, en Dios, esperaré. Definitivamente que la tormenta y el peligro eran reales en Pablo, pero Dios era más real para él que las terribles circunstancias y el terrible momento en que ellos se encontraban. La firme confianza de Pablo que tuvo en Dios lo hizo un líder entre aquellos hombres, incluso cuando él era un prisionero en Roma. Aún después, cuando llegó allá a aquel lugar, todos cambiaron su semblante, no solamente con las palabras de Pablo, sino también con la acción de Pablo. Ellos creyeron en lo que Pablo les estaba diciendo. Hermano, la gente cree tus palabras, la gente cree en lo que tú le estás diciendo. Cuando tú le predicas a alguien, ¿creen que lo que tú le estás diciendo es la verdad? ¿Por qué nosotros creemos que ellos creyeron las palabras del apóstol Pablo, que ellos creyeron el mensaje de Pablo? Bueno, vamos a leer los versículos 33 al 36 para que podamos ver cómo una gente cambia de semblante. De no comer por muchos días, nos dice la palabra en el versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que ustedes velan y permanecen en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Una vez más Pablo le dice, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, Pablo toma el pan, da gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo por las palabras, comieron también. Y al ver a Pablo comer, estos hombres también comieron. Fueron animados no solamente porque Pablo le dijo que comieran, sino porque Pablo fue el primero en comer. Pablo fue el primero, es el líder, es el que ha dicho que nadie se va a perder, el que está diciendo, mire, confíen en Dios, que él ha dicho que aquí nadie se va a perder, pero fue el primero que tomó el pan. Aún Pablo no tuviera ánimo, no tuviera deseo de comer, él fue el primero en hacerlo. Él fue el primero en tomar el pan. Y aquí está lo que la iglesia necesita con más urgencia. Si la iglesia quiere que su voz sea oída, además de la predicación fiel, debe comprometerse a vivir lo que predica. Queremos que la gente de nuestra comunidad valore nuestras recomendaciones y acciones. Es necesario dar el ejemplo. Si toda la comunidad de Montellano ha perdido sus esperanzas por cualquier evento que haya ocurrido terrible,
la iglesia de Montellano debe ser la primera en mostrar esperanza y dar el ejemplo, confiando en las promesas de Dios. No puedo bajar de aquí sin mencionarles algo breve sobre otro misionero, quien pasó los últimos años de su vida en prisión, los últimos 20 años de su vida en prisión. En febrero del 1949, Watchman Nee tomó la decisión de permanecer en Shanghái a causa del encargo que tenía por las iglesias. Por un lado, él confiaba plenamente en lo dispuesto por el Señor en su soberanía, pero por otro lado, comprendía el riesgo que corría al quedarse en China y estaba dispuesto a ser sacrificado por el testimonio del Señor. En la primavera del 52 fue arrestado y encarcelado por causa de su fe. Y en el verano del 1956, después de un juicio prolongado, fue sentenciado a 15 años de prisión. Solo a su esposa se le permitían algunas visitas ocasionales, pero ella falleció el 7 de noviembre del año 1971. La muerte de su esposa fue causa de gran pena para él y fue un golpe tan duro que no fue el mismo después de ese momento. Tanto así que no mucho tiempo después de haber fallecido su esposa, el 30 de mayo del 1972, Watchman Nee llegó al final de su peregrinaje en esta tierra y descansó con Cristo, a quien sirvió al precio de su propia vida. Pero lo interesante es que bajo su almohada dejó un pedazo de papel que tenía varias líneas de grandes caracteres, escrito con mano temblorosa, que decía: Cristo es el Hijo de Dios, quien murió por la redención de los pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande que hay en el universo. Muero a causa de mi fe en Cristo. Dios usó a este hombre para que miles y miles de personas pudieran conocer al Salvador. Amados hermanos, debemos ser un canal de bendición a un mundo que sufre, que agoniza y clama porque se haga algo. Y esa tarea nos corresponde a nosotros, que hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Como cristiano, ¿qué impacto estás teniendo en tu familia, mi amado hermano? ¿Qué impacto estás teniendo en tus amigos, en tus compañeros de trabajo, en tu centro de estudio, en tu vecindad? ¿Cómo nosotros podemos sacar de las tinieblas a la luz a todos aquellos que no conocen del amor de Dios? ¿Te comportas tú, mi amado hermano, como un verdadero hijo de Dios, donde la mundanalidad y el pecado no tienen cabida? La Biblia nos desafía a ser personas de bendición, que nos convirtamos en gente que aproveche bien el tiempo, que aproveche cualquier escenario para compartir el glorioso mensaje del Señor Jesús, que nos comprometamos a hacer luz en una generación que está perdida y que está sin esperanza. Y haciendo esto, el nombre del Señor será glorificado, no solamente en la iglesia, sino también afuera. Y que todo eso lo hagamos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Seamos como Pablo. Seamos, mis amados hermanos, un canal de bendición cuando toda esperanza se ha perdido. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor.
Gracias porque hemos escuchado tu palabra. Ayúdanos a vivir la vida cristiana como tú quieres que la vivamos, viviendo para ti y hablando acerca del glorioso mensaje del Evangelio. Gracias por Pablo, gracias por Brainer, gracias por Watchman Nee, gracias sobre todas las cosas por tu palabra. Ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. A ti sea la gloria, oh Señor, a ti sea la honra. En Cristo, amén.